Buen invitado a estas horas de la mañana en los estudios de Onda Regional. Nos acompaña Pedro Nicolás Franco, es psicólogo clínico, psicólogo escolar, creó el Centro de Discapacitados Psíquicos Adultos Profundos y Severos, las PAPROS, la Asociación de Discapacitados Psíquicos de la región de Murcia. Ha formado parte también de distintos equipos de orientación educativa y psicopedagógica, ha centrado sus esfuerzos profesionales en aportar estrategias a los centros de primaria y secundaria para atender a la diversidad. Pedro Nicolás, voy bien, ¿no? Voy bien con su presentación. Perfectamente, muchas gracias. Actualmente, buenos días. Actualmente dirige el centro grupo Pedro Nicolás, ubicado en Murcia, que ha organizado lo que se conoce como un curso de formación de padres y madres, una escuela de padres. Nos acompaña también un padre, que es Chema Díaz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Chema, compañero, las tareas aquí de Buenos Días Murcia. Tenemos que ir al cole, los padres, que vayan los niños, ¿no? Es lo que les toca. Efectivamente, Joaquín. Yo considero que de siempre, en mi trayectoria profesional, he visto que el tema de la formación de padres ha sido como la cenicienta de la educación. Es decir, a nivel educativo se ha avanzado muchísimo, a nivel de profesorado, a nivel de preparación del profesorado, etcétera, etcétera, pero ha habido un paréntesis con respecto a la dedicación que todo centro educativo debe tener con respecto al tema de padres. Quizá por falta de tiempo, quizá porque lo prioritario obviamente es el alumnado, pero precisamente esos modelos que tienen en casa el alumnado para nosotros, hijos para sus respectivos padres, se ha quedado un poco orillado. Y entonces yo considero que hoy más que nunca, siempre lo ha sido, el tema de formación de padres es tremendamente importante por la incidencia que tiene sobre todo en las tres infancias, la primera infancia, segunda y tercera, que llega hasta los 12 años, ¿no? Porque es una impronta vital para la vida de cualquier persona, ¿no? Ahí tienen que tener los padres un papel importante, en algunos momentos protagonista. Efectivamente. Que, bueno, pues con los tiempos que corren, ¿verdad? Me parece como que estamos un poco desorientados. Chema. Sí, sobre todo, Pedro, ¿por qué? Por la falta de tiempo que tenemos los padres para ocuparnos de nuestros hijos. La vida laboral es muy complicada hacerlo compatible con la familiar. Luego el tema de las nuevas tecnologías, que es lo que nos impide, ¿no? Quizás efectivamente afrontar con garantías esta educación. Efectivamente. Yo diría que cuando uno es padre o madre, le viene impuesto por naturaleza, ¿no? Pero faltaría esa preparación vital, actitudinal, de cómo yo, como padre o madre, puedo transmitir a mi hijo lo que vemos muy claro que le transmiten o tratan de transmitirle los centros. Pero a nosotros nos falta quizá estrategias, diríamos, adecuadas, actitudes adecuadas para poder implementar esa educación integral que consideramos. Y como muy bien decías, Chema, es a veces la falta de tiempo, pero yo añadiría hoy día, por el tema de la crisis por la que atravesamos, esa incertidumbre que muchos padres y madres tienen por la propia supervivencia de poderse dedicar correctamente a la actuación de sus hijos. Ahí, en nuestra consulta, vemos padres ansiosos, con manifestaciones de tipo depresivo, desorientados a nivel personal y a nivel en el rol de padre y madre, de cómo educar realmente a su hijo, ¿no? Entonces, las causas serían falta de tiempo, falta de preparación objetiva y después esta crisis de incertidumbre y esta incidencia, como decía muy bien, del tema de la comunicación, internet, etcétera, etcétera. Es decir, que son muchas variables las que exigen que hoy día un padre o una madre estén súper preparados para hacer de ese hijo una persona integral que sepa moverse en este mundo, en esta sociedad de cambio continuo. Y no nos vale ya la intuición, Pedro Nicolás. Nuestros padres no han pasado, los nuestros, no han pasado por escuelas ni por formación. Y bueno, ha habido de todo, ¿no? Pero sí, quiero decir que la intuición de ser padres y la formación que ellos tenían, la experiencia vivida sobre de sus padres, todo eso se ha ido transmitiendo también, nos ha transmitido. ¿Ese eslabón se ha roto o qué ha pasado? Antes la incidencia o influencia de los padres con respecto a su hijo era muchísimo mayor que ahora. Precisamente porque otras variables actualmente inciden de una manera más determinante. Antes un niño
hasta los 12, 14 años, la máxima influencia eran sus padres. Hoy día, ya a los 9, 10 años, hay una influencia enorme del medio ambiente en el que están. Concretamente, lo que estamos hablando de Internet, lo que estamos hablando de lo que está pasando en la calle, lo que estamos indicando, ¿no? Las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hace que el porcentaje de influencia de los padres sea menor. Aparte, lo que antes comentaba Chema, que efectivamente el tiempo de dedicación de los padres con respecto a sus hijos es bastante menor. En algunos de ellos la dedicación es el fin de semana y en algunos casos exclusivamente el domingo. Estamos hablando de un cambio de tiempo que antes era a nivel cuantitativo, era alto, y ahora hoy día tenemos que cambiarlo a nivel cualitativo, que el tiempo que estemos con nuestros hijos sea un tiempo bien empleado. ¿Y qué problemas suele causar en la educación de los niños esta falta de tiempo o no poderlos atender de manera adecuada? No sé qué problemas os suelen llegar de manera más frecuente a ¿Y cuál sería el tiempo ideal también, no? ¿Cuál es el tiempo ideal? Sí. Porque algunos padres que nos estén escuchando dirán, bueno, entonces, ¿cuánto le tengo que dedicar a mi hijo al día o a la semana? Sí, yo considero que mínimamente el tema de la relación con los hijos a nivel diario, aunque esté concentrado, tendrían que ser, no podemos hablar a nivel cuantitativo de tiempo, pero sí de momentos. Pueden ser los momentos del levantarse, pueden ser los momentos del mediodía, puede ser los momentos del acostarse, del tema de la cena, puede ser del momento de que le puedas llevar alguna actividad extraescolar, ¿no? Entonces viene a ser que tú, como padre y como madre, estés al 100% en esa relación. Hijo mío, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué intereses tienes? ¿Por qué vas a realizar esto? Compartir juego, alguna tarea educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería ese tiempo. Y después, a nivel de fin de semana, sí, deshacerse en lo posible de aspectos de tipo profesional, obviamente siempre que se pueda, para que ese tiempo, ya sea el padre o la madre, o en el mejor de los casos, en ambos, se realicen actividades de tipo familiar, aunque sea con ayuda de otros agentes, ¿no? Sean educadores, sean centros de ocio, etcétera, etcétera. Ajá. Bueno, vais a llevar a cabo esta primera jornada de formación de padres y madres. Tenéis una sesión el día 17 de octubre y a raíz de ahí iréis conformando un poquito cómo va a ser esta escuela a lo largo de todo el curso, ¿no? Cuéntanos más o menos qué es lo que habéis preparado para aquellas personas que puedan estar interesadas en este asunto, ¿no? Cómo participar. Perfectamente. Hemos querido, Chema y Joaquín, pues comenzar, es decir, aportar a los padres y madres de Murcia, y me refiero a Murcia, pedanías o cualquier otro padre o madre procedente de cualquier otra población murciana, el tema de esta primera jornada de formación de padres, que va a ser la semilla para poder crear a lo largo del curso un centro de formación, un punto de encuentro para todo esto que estamos comentando. Cómo he de ser como padre o madre, cuál ha de ser mi actitud ante esa formación con respecto a mis hijos. Y para eso colabora con nosotros, con Grupo Pedro Nicolás, la Azarbe, que es una empresa conocida a nivel de material didáctico, material escolar, y esta primera jornada la vamos a realizar precisamente en el local que se llama Creazarbe, de esta empresa, que está en Isidoro de la Cierva 5, antigua calle de Correos. ¿Cuál va a ser la dinámica? La dinámica va a ser, bajo el título de que quererles no es darles lo que quieren, sino lo que necesitan, hablar de qué es educar, cuál debe ser la actitud de los padres de estar abiertos para esa educación con respecto a sus hijos. Pero no queremos acotar los temas que a lo largo del curso queremos trabajar con los padres. Queremos quedar abiertos en función de qué franjas de edades son las que
ellos desean que discutamos, qué temas son los que más les inquieta, y para eso va a ser una dinámica que vamos a empezar. Tenemos dentro de nuestro grupo un cuentacuentos, vamos a empezar con un cuento. A partir del cuento vamos a dar unas pinceladas del sentido de la educación, a nivel de estrategias. Vamos a dar un repaso desde los meses de vida hasta los 20 años, cuáles son los aspectos, diríamos, que más inquietan a los padres, y matizaremos a nivel de grupo y a nivel individual mediante un cuestionario interactivo, que participen ellos, lo que os decía hace un momento, qué es lo que les inquieta, qué necesidades tienen y qué etapa educativa es la que ellos necesitan a nivel de estrategia para intervenir con respecto a sus hijos. Todo esto, las conclusiones que saquemos, utilizaremos las redes sociales, nuestra página web, incluso contaríamos con vosotros para decir, hombre, se ha formado esta plataforma, esta va a ser un poco la temática, que lógicamente tenemos que ser flexibles a lo largo del curso para ir cambiando lo que consideremos. Sería aproximadamente, hemos pensado, una charla coloquio, un encuentro mensual, mínimo, a no ser que los padres demanden una temporalización menor. Un poco la organización del curso en el que se van a hablar de muchos temas. ¿Cómo se establece a día de hoy el rol de la madre y el padre en el concepto que teníamos nosotros? Es decir, un asunto, si sigue siendo útil, si no lo es, si es una rémora. Pedro, ¿qué te parece? Sí. Ese asunto en torno, ¿no? Siempre hemos tenido el concepto de la madre y del padre de una forma... Efectivamente. Padre más autoritario, el que decía la última palabra. Efectivamente. Como ahora se juega al polibueno, polimalo. ¿no? Efectivamente, hay distintos psicólogos, pedagogos de la educación, que hablan con respecto a los modelos familiares de transmisión y de educación. Efectivamente, se habla a nivel de distintos estilos educativos, ¿no? Entonces está, en primer lugar, el estilo autoritario, en el cual quizá cualquiera de nosotros, pues de cara a nuestros padres, pues ha sido una pincelada que han podido tener nuestros padres, ¿no? Nunca hay un estilo, digamos, puro, obviamente, pero ha sido la autoridad de los padres, ¿no? Eso nos ha provocado respeto hacia nuestros padres, etcétera, etcétera, ¿no? Este estilo autoritario le ha faltado a veces, ¿no?, ese sentido crítico, crear en nosotros un sentido crítico, no de rebeldía hacia lo que nos decían nuestros padres, sino el poder pensar en momentos determinados por nosotros mismos, ¿no? Entonces hay ese estilo, diríamos, autoritario. Hay afecto, pero quizá de cara a las decisiones puede pecar de poco diálogo, ¿no? Después hay un estilo que es todo lo contrario, que es lo que vemos hoy en día, que es el permisivo, ¿no? Quizás porque hemos venido de una generación demasiado autoritaria, ahora se está cayendo en demasiada permisividad. Efectivamente, es todo lo contrario. Hemos querido meter mucho afecto, el que el niño opine, y se nos ha pasado de un extremo a otro, ¿no? De un extremo a otro, efectivamente, ¿no? Es decir, todo lo que el niño decía y demás, hemos tratado de llegar al límite, y aquí es donde tenemos el tema. Por ejemplo, hay temas muy interesantes, me encanta muchísimo el hablar del tema de rabietas, ¿no? El saber poner límites, ¿vale? Y hoy se peca en los modelos que vemos a nivel de padres de que excesivamente el estilo permisivo está muy en boga. Hay otro, el que menos considero, que es el negligente, los padres irresponsables, ¿no?, que quizá mucho afecto, pero no hay ni normas, ni hay interés, todo, ¿no?, etcétera, etcétera. Y después hacia el que tenemos que ir, que es el democrático, ¿no? El democrático es, hay afecto, hay querencia con respecto a los hijos, hay límites, hay posibilidad de que el niño hable de su opinión,
pero siempre hay una referencia de una autoridad, entre comillas, democrática, de que es partiendo de lo que te digo y sobre todo de lo que ves en mi persona. Yo incidiría mucho que no es tanto lo que decimos a nuestros hijos, sino lo que ven nuestros hijos en nosotros. El tema de modelos es básico y fundamental. Tú no Pero puedes... vamos a un ejemplo práctico, Pedro. Estilo democrático. ¿Qué hacemos? Una pareja, un matrimonio puede tener un par de hijos preadolescentes o adolescentes. Llega la hora de la discusión del horario. ¿Cuándo vuelvo a casa? Para los hijos no hay límite. Si lo establecemos y hacemos una votación democrática, es decir, al final, ¿qué hacemos? ¿No? Decir, vamos a votar a ver a qué hora queréis que lleguemos o que lleguéis a casa. Lo acepto, ¿no? pero luego lo que me da yo la lo decido la mañana. ¿No? Perfectamente. En el tema el decir sentido democrático no significa, bajo mi punto de vista, el que aquí vamos a votar, ¿no? Y concretamente, si son 2 o 3 adolescentes, ¿no? Si son hay 3 ya ganan. Familias, ya ganan, 2 contra 3, efectivamente. Se trata desde pequeño irles diciendo que tú tienes opción a opinar, pero de cara a la hora de la verdad, razonándote lo que yo no te voy a imponer, sino te voy a proponer, ¿no? Obviamente vamos a llegar a acuerdos que se van a acercar bastante a lo que tú, hijo mío, hija mía, vas a opinar. Ellos obviamente están, a esto me refiero, a un niño de 10 años. Tú lo que le vas a imponer con respecto a que esté en el jardín o en el parque no va a ser el mismo tiempo que un niño de 8 años. Esto obviamente tiene que ser, diríamos, progresivo. Al estilo democrático, una cosa importante es que tú le explicas al niño el porqué de cara a todas las decisiones que tú vas adoptando. Todo niño, si tú le vas subiendo, vamos a hablar de esa libertad externa, como tú decías muy bien, Joaquín, a nivel de tiempos, ¿no? De que vas a tener, niño de 8 años, vas a tener 2 horas de parque y va a estar papá o mamá delante, porque lo requiere, significa que a los 9 o 10 años vas a tener 2 horas y media y papá va a estar al tanto, pero no necesariamente presente. Y así sucesivamente hasta ir dándole suficiente responsabilidades y apertura para que el niño se vaya amoldando. Bien es cierto que muchas veces los adolescentes dicen, es que mi amigo... Claro, eso iba, te lo iba a añadir ahora. Es tiene que más tiempo que yo. Están hasta las 4 de la mañana y entonces el raro soy yo porque soy el que me tengo que ir a las 2, ¿no? Efectivamente. Lo importante aquí es decir, vale, tus amigos, pero date cuenta cómo estabas el año pasado. Papá y mamá esto te lo dicen por esta manera y por esta forma. Tus amigos, y entonces se trata de inducir a que te comenten ciertos aspectos que ellos consideran que tú como padre o como madre estás más al tanto de él que a lo mejor esos padres de esos compañeros o amigos, ¿no? En el sentido de que hasta qué punto esos padres hablan con su hijo, de qué forma ves tú que yo te he ido dando poco a poco más libertad, en definitiva, a quién eliges, qué tipo de estilo eliges, si ha habido una andadura con el hijo desde pequeño, con los pequeños cambios que han ido hablando. Yo os puedo asegurar, yo tengo 4 hijos, mi mujer y yo nos hemos equivocado en algunos aspectos, pero en la esencia podemos estar súper agradecidos porque hemos acertado en esa educación en valores, en esa responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos conjugado el estar con ellos en el juego, son deportistas, son amigos de sus amigos y demás, y por donde van, hoy por hoy, han demostrado que saben estar. El problema es que igual se complica en familias monoparentales, matrimonios que están separados. Hay un argumento que suelen jugar los adolescentes como moneda de cambio, la más afectiva. Papá no me deja salir hasta me deja salir hasta las 2 de la mañana, pero mamá me deja hasta las 4, o al revés. Sí. Y el uno con el otro, ¿no? Es decir, cuando ha habido una unidad familiar que ha podido ir marcando esas pautas, por las circunstancias que sea, se rompe,
y cambian las normas y comienzan a aplicarse de una forma distinta entre padre y madre, ¿no? Ahí está también la responsabilidad de la pareja, ¿no? Ahí está la responsabilidad de la pareja. Yo insistimos mucho en nuestro centro. Tenemos pues intervención pues con niños de padres separados, de padres divorciados, que eso está a la vuelta de la esquina, es decir, es una realidad social, ¿no? Yo incido mucho en los padres, y esta es la gran diferencia, que a veces no utilicen a los hijos, ¿no? El hecho de que yo te doy más, por consiguiente me tienes que querer más. Esto a veces se hace para fastidiar a tu expareja, y un hijo, una hija no puede ser moneda de cambio. Ahí insto yo muchísimo a que se pongan de acuerdo, a que se puedan tomar una vez al mes, estos padres divorciados o separados, un café para hablar exclusivamente del tema de los hijos. En qué mínimos nos ponemos de acuerdo para intentar ayudar en el buen desarrollo de los hijos sin que ninguno quiera estar por encima del otro en esa influencia y en esa educación. Pedro, se nos va el tiempo, tenemos que terminar esta charla. Hay muchas asignaturas en esta escuela de padres, nos hemos puesto más cálculas pendientes por comentar muchos casos, muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, ahí se puede ver. El día 17, en esa primera jornada, tiene la oportunidad de tener más información. Primera jornada de formación de padres en el Instituto de la Cierva 5. Igual calle Correos. Pedro Nicolás Franco, gracias por estar con nosotros, compartir impresiones también. Muchísimas gracias, Joaquín y Chema. Buenos días, Murcia, que sigue, pero después de las noticias que llegan ya.